Shalom, shalom, sean bienvenidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos a nuestro eterno Elohim porque nos permite el día de hoy poder tener vida, tener salud. Damos gracias también por cada uno de sus atributos que el día de hoy se han manifestado en nuestras vidas, sosteniéndonos y dándonos esta oportunidad tan linda también de poder estar como cada lunes compartiendo, analizando, escudriñando, comentando sus sagradas escrituras y compartiéndolas también con ustedes a través de este medio. El día de hoy vamos a trabajar sobre una de las epístolas que escribió el apóstol Pablo, en este caso a los hermanos de Colosa, conocida esta carta, esta epístola, ¿no es cierto?, como los colosenses. En el capítulo 3, versos 5 al 17 va a ser la lectura y van a ser los textos en los cuales el día de hoy vamos a analizar y vamos a trabajar sobre ellos con la ayuda del Eterno. Que Él nos ilumine los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender, entender y que podamos a través de sus sagradas escrituras también ser fortalecidos, limpiados, reedificados, sanados, y que ella también despierte en nosotros el entusiasmo, despierte en nosotros el deseo de buscarle, de acercarnos a Él también. Así que vamos a comenzar con la ayuda del Eterno, leyendo entonces Colosenses capítulo 3, versos 5 al 17, y luego ya nos enfocamos, ¿no es cierto?, en el análisis de estos versículos y explicar también, ¿no es cierto?, brevemente, ¿no es cierto?, los dichos de Pablo que le hace mención a los hermanos de Colosa. Bien, vamos a comenzar entonces a leer estos versículos donde comienza el apóstol Pablo diciendo: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándolos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bien, ahí entonces tenemos estos textos de Colosenses capítulo 3, versos 5 al 17.
Estos dichos y estas palabras que el apóstol Pablo se las está diciendo a los hermanos de Colosa, por supuesto también en el día de hoy nos corresponde también a nosotros analizarlas y hacerlas también nuestras, ¿ya? Porque no solo se la está hablando a los hermanos de Colosa, se la está hablando a hombres y mujeres que habían nacido de nuevo, que habían reconocido a Yeshua como el Mesías que había de venir y que era lo que esperaban en su tiempo los judíos y algunos hombres que habían abrazado la fe de Israel, habían abrazado al Dios de Israel en aquel entonces. Así que de esta manera entonces vamos a analizar estos textos, estos dichos del apóstol Pablo a los hermanos de Colosa el día de hoy, y comenzamos también con la ayuda del Eterno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Comienza diciendo el apóstol Pablo en el versículo 5, haced morir pues todo lo terrenal en vosotros. El apóstol Pablo aquí en los versículos que leíamos, ¿no es cierto? Él está haciendo mención a que abandonemos el viejo hombre y nos revistamos del nuevo hombre. Es decir, de una persona nueva, de una persona que ha vuelto a nacer, ¿ya? Pablo está haciendo mención a lo que Yeshua en algún momento mencionó, refiriéndose, ¿no es cierto?, que era necesario que el ser humano naciese de nuevo. No era una opción, no era una opción si queríamos ver y estar en el reino de Dios, sino que Yeshua dice, si la persona no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios, o no puede entrar, o no puede ser partícipe del reino de Dios. Tiene que nacer de nuevo. Y esta fue una de las conversaciones y de los temas que tuvo, ¿no es cierto?, con uno de los principales fariseos de su época, conocido como Nicodemo, donde está ese relato, ¿no es cierto?, en el libro de Juan, capítulo 3, que lo vamos a analizar, para poder entender un poquito los dichos que está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos de Colosa con respecto al nuevo y al viejo hombre, ¿ya? Así que vamos aquí entonces a analizar los dichos, esta conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, donde hablan al respecto del nuevo nacimiento. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 3, vamos a retomar algunos versículos, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bien, esta es la conversación que tienen Yeshua con Nicodemo, donde tocan el tema del nuevo nacimiento en los seres humanos, donde Yeshua dice, es necesario que los hombres nazcan de nuevo, para que puedan ser partícipes del reino de Dios. No crean ustedes que Nicodemo estaba escuchando dichos nuevos de Yeshua con respecto al nacimiento. Hay una parte, por supuesto, que Nicodemo no le encaja en su cabeza,
pero ellos sí se manejaban con el nuevo nacimiento de las personas. Ellos, por ejemplo, en este caso los fariseos, que su religión era el judaísmo, que lo vimos la semana pasada, entre comillas, para los que no han visto el video, ahí hablamos un poquito del judaísmo, de los fariseos que practicaban el judaísmo en el tiempo de Yeshua, y cómo era más o menos el judaísmo que ellos practicaban. Vimos algunas pinceladas de ello que son necesarias para poder entender ciertas cosas. Entonces, dentro del fariseísmo que practicaban el judaísmo, estaba el concepto de nacer de nuevo, de una manera un poquito diferente a lo que Yeshua se estaba refiriendo. Para ello, en aquel tiempo, era necesario que cualquier persona que no fuera de nacionalidad, de origen judío, si quería ser partícipe del reino de Dios, tenía que convertirse al judaísmo, hacerse judío, cumpliendo ciertos requisitos. Y uno de ellos era la circuncisión, tenían que circuncidarse, luego pasar por la misbe, es decir, pasar por las aguas, purificarse. Ese era el concepto de los judíos. El agua era un sistema de purificación del cuerpo, de limpiarse de la idolatría, de los ídolos, de todas las impurezas, y lo hacían igual que el bautismo, es decir, tenían que darse un baño en aguas corrientes, ¿ya? Y después de hacer esos requisitos, cumplir esos requisitos, una persona que no era judía pasaba a ser un prosélito, es decir, uno nuevo. Un nuevo judío, una nueva persona, una persona que se ha convertido al Dios de Israel en aquel entonces, y pasaba entonces a ser partícipe del judaísmo de aquella época. Entonces Nicodemo se manejaba con este tema del nacer de nuevo, de ser un hombre renovado. Por eso que Yeshua en el verso 6 del Evangelio de Juan, del capítulo 3 de Juan, en el verso 6, Yeshua le dice: lo que es nacido de la carne, es decir, lo que nace de la circuncisión, carne es. Porque el hecho de que circuncidaron a una persona no significaba que esa persona era renovado por dentro. Seguía siendo carne, ¿ya? Entonces Yeshua le dice: lo que es nacido de la carne, es decir, de la circuncisión, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Esto era lo nuevo para Nicodemo, porque ellos manejaban el concepto de renacer, de ser una persona nueva, a través del judaísmo, a través de la circuncisión, a través de la misma, es decir, pasar por las aguas, ser purificado, convertirse al judaísmo, ¿no es cierto? Y pasaba a ser un prosélito, que significa nuevo. ¿Qué fue lo nuevo de los dichos de Jesús para Nicodemo? Fue el nacer en el espíritu. Ese fue el concepto nuevo. Y es aquí donde Nicodemo se confunde. Dice: ¿cómo podríamos nacer del espíritu? ¿Tendríamos que de nuevo ingresar al vientre de nuestra madre y volver a nacer? Y Yeshua entonces le explica aquí, ¿no es cierto?, que no es así el nacer en el espíritu. No es necesario entrar de nuevo al vientre de nuestra madre y volver a nacer, sino que podemos renacer de adentro, que es lo que Yeshua necesita, que nazcamos de adentro, que lo que está dentro de nosotros salga, aquello que es sembrado por la carne, que fue sembrado por la corrupción. El primer ser creado se corrompió, se apartó.
dejó de ser la imagen de Dios. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, pero el hombre dejó de ser esa imagen de Dios en el caminar del tiempo y se desbandó y se desvió y se corrompió. De ahí entonces es necesario nacer de nuevo desde el Espíritu. Y esa es la conversación que tiene Yeshua con Nicodemo con respecto al nuevo nacimiento. ¿Tenían ellos conocimiento de un nuevo nacimiento? Sí, a través del judaísmo, convirtiéndose al judaísmo, una persona pasaba a ser una nueva persona, ¿ya? Pero eso no lo cambiaba de adentro, no lo renovaba de adentro. Yeshua dice, no, es necesario nacer, pero en el Espíritu. Es necesario nacer, ¿no es cierto?, en el Espíritu. Bien, ahora vamos entonces a Colosenses de nuevo, para poder entender acá los dichos del apóstol Pablo, donde le está hablando a los hermanos de Colosa, y incentivándolos, amonestándolos, ¿ya?, a que hagan morir el viejo hombre en su vida. Donde dice en el verso 5 del capítulo 3 de Colosenses, que es los textos que estamos analizando el día de hoy, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir lo terrenal en vosotros. Es decir, aquella persona que fue creada en el principio a la imagen de Dios y que se corrompió, adquiriendo estas cosas terrenales. ¿Como qué cosas? Él las menciona aquí: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que son idolatría. Todas estas cosas adquirió el ser humano cuando se corrompió. Y estas cosas están dentro de nosotros, en el corazón, en la mente. Se corrompió de adentro. Y ahora, para nacer en el Espíritu, esta criatura que se corrompió, dice Pablo, hay que hacerla morir. Hay que eliminarla. Pablo está hablando justamente del nacimiento nuevo, de volver a renacer, de las palabras que Yeshua habló con Nicodemo. Pablo aquí nos va a aclarar un poquito el tema, la película, ¿no es cierto? Nos da revelación de su palabra aquí, ¿no es cierto?, para entender los dichos de Yeshua, de esa conversación que tuvo Yeshua con Nicodemo. Entonces, para nacer de nuevo, es necesario que el viejo hombre muera. Este hombre que se corrompió. Y Pablo está hablándole a los hermanos de Colosa, incentivándolos, exhortándolos a que hagan morir lo terrenal en sus vidas. ¿Qué cosas tenían que hacer morir? Le menciona algunas de ellas: la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, y todas estas cosas, dice Pablo, que son idolatría. Y el Eterno no le gusta la idolatría, ¿ya? Entonces hay que hacer morir al viejo hombre y estas cosas que el viejo hombre adquirió, ¿ya?, y que están en nuestro ser. ¿Cómo hacer morir? Esta es la parte complicada. ¿Cómo hacer morir el viejo hombre en vosotros? Ese era uno de los problemas que estaban teniendo los hermanos de Colosa, porque habían nacido de nuevo, pero les costaba despojarse de la vieja criatura.
Y de vez en cuando aparecían rasgos de ese viejo hombre. Y Pablo le está aconsejando, hagan morir al viejo hombre en ustedes. Hagan morir a esta criatura que nos ha dañado. ¿Cómo? Esta es la parte difícil. Sabemos que tenemos que hacer morir al viejo hombre en nosotros, pero nos cuesta. Nos cuesta hacer morir el viejo hombre. Y esta es la parte complicada aquí, ¿no es cierto? Que tenemos la teoría, tenemos el conocimiento. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer morir el viejo hombre en nosotros? Una de las maneras de hacer morir al viejo hombre es no alimentarlo. Porque si lo alimentamos, no va a morir. Va a seguir viviendo. Va a seguir teniendo fuerza. Y si le damos más alimento, se va a fortalecer. En vez de matarlo, lo estamos fortaleciendo. Entonces, una de las maneras es no sustentarlo con las cosas que al viejo hombre le gustan. Aquí yo les recomiendo que lean el libro de Levíticos, capítulo 18 en adelante, por lo menos hasta el verso 30. Aquí, en esos textos, están las instrucciones con respecto a las leyes morales. Y ustedes van a encontrar en esos textos que Elohim le da esta instrucción al pueblo de Israel. Y quiero hacer una aclaración aquí, instrucción, porque instrucción significa que yo tengo libre albedrío para usar mi libre albedrío. Tengo el permiso para usar mi libre albedrío. Si tomo esa instrucción, si ando en esas instrucciones o no ando. A diferencia de una ley, que una ley aplasta tu libre albedrío, porque estás obligado a obedecerla. Sin embargo, en una instrucción, tu libre albedrío queda libre para hacer uso de él. Tienes la libertad de tomar esa instrucción o no. ¿Ya? Y Elohim le da esta instrucción al pueblo de Israel por intermedio de Moisés, donde le habla de las leyes morales que están en Levíticos capítulo 18, del verso 1 al 30 más o menos, pueden leer. Y ustedes van a encontrar allí leyes morales, que es la que está hablando el apóstol Pablo aquí, dando pincelada el apóstol Pablo acá, ¿no es cierto? Donde él dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Allí ustedes en Levíticos capítulo 18, verso 1 al 30 van a encontrar estas leyes morales de que el apóstol Pablo aquí está mencionando. No las está mencionando una por una, las mencionó en forma general. Estas leyes morales, la mayor parte de ellas están relacionadas con el sexo, con la inmoralidad sexual. Y yo se las recomiendo que ustedes la lean, porque van a aclarar allí muchas cosas, ¿ya? Yo no las voy a leer ahora por un tema de tiempo, ¿ya? Pero una de las cosas que podemos hacer para hacer morir el hombre en nosotros, el viejo hombre, hacer morir estas cosas terrenales en nosotros, es justamente no sustentarlas, no alimentarlo. Porque si lo alimentamos, difícilmente podrás morir ese viejo hombre en nosotros. ¿Ya? Por ejemplo, David en el Salmo 101, verso 3, si no me equivoco, vamos a comprobar acá.
Salmo 101, verso 3. David dice esto, mire. Vamos a retomar del verso 1 para entender un poquito el contexto de los dichos de David. Dice: misericordia y juicio cantaré a ti, cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de tu perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Dice el verso 3: no pondré delante de mis ojos cosa injusta o cosa pecaminosa. Mire los dichos de Pablo. Yo en mi casa voy a andar en la integridad de mi corazón y no voy a poner delante de mis ojos cosas impuras, cosas injustas, cosas pecaminosas. No van a pasar por delante de mis ojos. Amados hermanos, a veces para hacer morir el viejo hombre, donde dice Pablo, y ya se menciona acá, ¿no es cierto?, a la fornicación, a la impureza, a deseos, a pasiones desordenadas, a malos deseos, todas estas cosas que Pablo está diciendo, háganla morir en ustedes. Difícilmente a lo mejor podremos hacerla morir si por delante de nuestros ojos están pasando cosas que alimentan justamente estas cosas impuras, de las cuales tenemos que hacer morir. Si una persona está metida en la pornografía, difícilmente pueda eliminar de su carne los malos deseos, la fornicación, el adulterio y todos estos actos que tienen que ver con el sexo, donde en el capítulo 18 de Levítico el Eterno habló de estas cosas, de las cuales tienen que morir en nosotros. Si las alimentamos y pasamos estas cosas por delante de nuestros ojos, lo estamos alimentando. Y justamente David dice eso: no van a pasar por delante de mis ojos este tipo de cosas. Me voy a alejar de ellas, voy a andar en la integridad de mi corazón en mi casa donde nadie me ve, donde nadie me puede juzgar, donde nadie sabe lo que yo hago. Pero David dice: yo voy a andar en la integridad de mi corazón, en mi casa. Y ninguna cosa injusta, pecaminosa, voy a hacer que pase por delante de mis ojos. No voy a mirar estas cosas, porque es una de las formas de hacer morir el viejo hombre en nosotros. Y esta es la parte difícil que a todos nos cuesta. Y donde todos juzgamos, donde todos condenamos. Cuando vemos a otras personas haciendo este tipo, un acto ilícito, donde todo el peso de la ley, nosotros nos convertimos en jueces, ¿no es cierto?, y queremos ponerle todo el peso de la ley. Pero es allí donde Yeshua dice, ¿no es cierto?, primero, ¿no es cierto?, saca la viga de tu ojo y luego límpiale el ojo a tu hermano y le sacas la paja que le está molestando. Amados hermanos, estos dichos del apóstol Pablo a los hermanos de Colosas son interesantes, muy, muy interesantes, y están llenos de misericordia, porque vamos a seguir leyendo los textos, ¿no es cierto?, y vamos a darnos cuenta cómo el apóstol Pablo está aconsejando a los hermanos de Colosas. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Ya? Otra de las formas, ya dije una de las formas, ¿no es cierto?, es no alimentarlo, pero ¿cómo no podemos alimentar? ¿Cómo podemos? Una de las cosas es no viendo cosas impuras. Y hoy día, lamentablemente, amados hermanos, imagínense si el apóstol Pablo está diciendo estas cosas en su tiempo, en su época, 30, 40 años después de la resurrección de Yeshua.
Eh, si Pablo está diciendo estas cosas en ese tiempo donde no está la tecnología, donde no estaban las cosas que hoy día conocemos, imagínense cuánto más el día de hoy a lo mejor estamos siendo bombardeados con cosas que alimentan justamente las cosas que tenemos que abandonar. Hoy día tenemos los teléfonos inteligentes, los teléfonos celulares, ¿no es cierto?, donde uno quiere ver una cosa, ¿no es cierto?, revisar alguna cosa y aparecen imágenes que uno no quisiera ver y que alimentan justamente este tipo de cosas. Donde la televisión está plagada de todo este tipo de cosas. Que nosotros ya no notamos la diferencia porque la hemos visto desde pequeños, ¿no es cierto? Hemos visto una relación sexual en una película, en una novela, ¿no es cierto? Que de repente aparecen esas imágenes, ¿no es cierto? Y para todos es normal, porque están metidos en nuestras vidas desde que nacemos, ¿no es cierto? Y todo este tipo de imágenes que en cierto modo, ¿no es cierto?, hacen que hoy día haya una sociedad erotizada y que difícilmente nos cuesta alejarnos de estas cosas y hacer morir lo terrenal en nosotros, porque constantemente está siendo alimentado. Y es aquí donde tenemos a lo mejor, hermanos, que obligarnos a separarnos de muchas cosas. Como dijo David, no voy a dejar que pasen este tipo de cosas por delante de mis ojos, para no sustentar, ¿no es cierto?, la carne, los deseos de la carne, abstenerme de ver algún tipo de cosas. Y hoy día estamos bombardeados, amados hermanos, en nuestra sociedad, en el mundo que vivimos, en las grandes ciudades, donde incluso esos letreros luminosos, ¿no es cierto?, hay comerciales, propaganda, ¿no es cierto?, para comprar ciertos productos y en esos comerciales y en esas propagandas y en esa publicidad, ¿no es cierto?, hay ciertos gramos, pongámosle, ¿no es cierto?, un poquitito de pornografía para vender sus productos. Pero como estamos tan acostumbrados, ya lo vemos como con un poco de inocencia. Pero están allí, bombardeándonos, incitándonos, alimentando el viejo hombre, la carne, la cual el apóstol Pablo dice: hagan morir todas estas cosas terrenales, háganlas morir en ustedes. Otra de las cosas para hacer morir lo terrenal en nosotros, también el apóstol Pablo hace mención de esto en el libro en este caso en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, verso 8, Pablo dice aquí, por ejemplo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Otra de las formas de eliminar, ¿no es cierto?, las cosas terrenales, como por ejemplo los malos deseos, los malos pensamientos, es justamente pensar en todo lo bueno, en todo lo honesto, dice el apóstol Pablo, todo lo que es justo, todo lo que es de buen nombre. Eliminar incluso, amados hermanos, los pensamientos. Cuando a lo mejor hay en nosotros pensamientos corruptos, estamos alimentando al viejo hombre. Y el apóstol Pablo va bien lejos, va bien profundo, dice: incluso los pensamientos, elimínenlos, los pensamientos impuros, los pensamientos que no son correctos. Cuando salgan pensamientos de pornografía, de fornicación, de robo, pensamientos de hacer negocios ilícitos, pensamientos de puedo ganar dinero haciendo este tipo de cosas, aunque va contra ciertas leyes,
pero si lo hago con cuidado, en fin, todo ese tipo de pensamiento, todo pensamiento que es impuro, que va contra los estatutos, contra las leyes, contra los preceptos, contra las instrucciones del Eterno, dice el apóstol Pablo, elimínenlo. Y piensen, dice, ¿no es cierto? Piensen, dice el apóstol Pablo, en lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto ustedes piensen. Esta es otra de las formas, amados hermanos, de hacer morir el viejo hombre en nosotros, eliminando pensamientos que no van de acuerdo con el Eterno. ¿Cuesta? Claro que sí, porque estamos acostumbrados, porque a veces pensamos a la ligera, ¿no es cierto?, sin darnos cuenta, y cuando ya nos dimos cuenta, hemos pensado una tirada de tonteras, ¿no es cierto?, una tirada de tonterías que nos alejan del Eterno. Esa es la parte difícil, pero hay que hacerlo con la ayuda del Eterno, ¿ya? Sigamos analizando un poquito más. Verso 6 dice el apóstol Pablo, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ¿ya? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Todas estas cosas corresponden al viejo hombre. Y el apóstol Pablo dice, es verdad, ustedes vivían en estas cosas, practicaban estas cosas como normales, pero hoy día han vuelto a nacer, están en Cristo Jesús y tienen que hacer morir estas cosas en vosotros. Ya no corresponden a ustedes. Tienen que hacerla morir. Mire los consejos que le está dando el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas. Muy lindo, ¿no es cierto? Lindos consejos, dice en el verso 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Ya? Ya no hay que mentirse entre los hermanos, dice. Entre los seres humanos no nos mintamos. ¿Ya? Si hemos nacido de nuevo, ya eso no corresponde en nosotros. ¿Ya? Porque no hemos despojado del viejo hombre y de esas cosas que correspondían al viejo hombre. ¿Ya? Si estas cosas, hermanos, aparecen en nosotros de vez en cuando, hay algo todavía en las cuales tenemos que trabajar. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas. Trabajen en esto. Ustedes nacieron de nuevo, pero hay cosas en ustedes que tienen que trabajar, tienen que eliminarlas, tienen que despojarse de estas cosas, porque hoy día son nueva criatura. ¿Ya? En el verso 10, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mire qué interesante lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Eliminen al viejo hombre, que en el principio fue creación de Dios a su imagen y que se corrompió, se echó a perder. Ese hay que eliminarlo. Pero ahora dice revestido del nuevo hombre, de la nueva criatura, dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Imagínense, el Eterno los volvió a hacer de nuevo, ahora en Cristo Jesús, ¿ya? Nos hace de nuevo a su imagen y semejanza. Y es aquí donde el apóstol Pablo dice, revestido ahora del nuevo hombre.
el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando, es decir, ese viejo hombre se va renovando, dejando lo viejo y poniéndose un nuevo traje que va de acuerdo con la imagen del que lo creó, llegando a la imagen del que lo creó. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice, donde en este nuevo hombre, en este nuevo mundo del nuevo hombre, dice Pablo, no existe nacionalidad, no existe raza, no existe etnia, sino que en el verso 11 dice, donde no hay griego, no hay judío, no hay circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo o libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En este nuevo mundo donde viven las nuevas criaturas, no hay raza, no hay etnia. En el principio el Señor no creó un judío, no creó un griego, no creó un asiático, no creó, ¿no es cierto?, un europeo, no creó un latino, creó un ser humano a su imagen. Y en Cristo Jesús todas estas cosas son renovadas, son hechas nuevas. Y en esta nueva creación no hay judíos, no hay griegos, no hay latinos. Hay hombres que han querido abrazar la fe, la esperanza en Dios, que han querido nacer de nuevo. Y en este nuevo nacimiento solo hay criaturas hechas a la imagen de Dios. Amados hermanos, en el verso 12 dice Pablo, vestíos como escogidos de Dios. Mire qué lindo. Vístanse, pónganse un traje como escogidos de Dios. Y lo primero dice, santos. Es lo primero, santos. ¿Por qué santo? Porque el Eterno lo dijo así, en el libro de Levíticos, capítulo 1. Lo vamos a leer. Levítico capítulo 19, verso 1. Dice Levítico 19, 1 y 2 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque yo santo soy, yo Jehová vuestro Dios. ¿Se fija usted? Y el apóstol Pablo está haciendo mención a eso, a los dichos de Elohim, diciéndole, amados hermanos, vístanse como escogidos de Dios, como santos, porque Elohim dijo eso. Vosotros seréis santos, porque yo soy santo, y ustedes son imagen mía. Ustedes representan mi imagen, y la imagen de Dios es santo. Y Pablo le dice a los hermanos de Colosa, vístanse como escogidos, como santos y amados. Y esto es interesante. Mire lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, es extraordinario y tan profundo, amados hermanos, que aquí lo vamos a analizar, aunque sea un poquito por el tiempo.
Lo primero que el apóstol Pablo dice, vístanse como escogidos, santos y amados. Lo segundo, dice el apóstol Pablo, de entrañable misericordia. De entrañable misericordia. Porque el Eterno es misericordioso. Y ustedes tienen que representar la misericordia. Porque son la imagen de Dios. Pero no cualquier misericordia, sino de entrañable misericordia. Entrañable, que viene de las entrañas, que viene de adentro. No una misericordia parcial, no una misericordia superficial. Una misericordia que te nace de las entrañas. Del deseo de tener misericordia, de tener hambre de tener misericordia de otras personas, de tus semejantes. De esa misericordia está hablando el apóstol Pablo. No es cualquier misericordia. No cualquier misericordia, de entrañable, de una misericordia que sale de tus entrañas, que están arraigadas en tus entrañas. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Así como la misericordia que tiene Elohim nace de adentro de él. Es una misericordia apasionada por amor al ser humano, a lo que él creó. Y las palabras del apóstol Pablo son tan profundas que está diciendo aquí, vístanse como escogidos, porque ustedes son la imagen del que lo creó, del que lo volvió a crear en Cristo Jesús. Y lo primero es santo porque Él es santo. Seréis santos porque yo, Jehová, soy santo. Y ustedes son mi imagen. Y como son mi imagen, tienen que representarme como yo soy. Y yo soy misericordioso. Y mi misericordia no es una misericordia parcial. Eso es una misericordia que está ligada a mis entrañas, a mi ser más profundo. Extraordinarios los dichos de Pablo, que parecen simples, pero que son extraordinarios, amados hermanos. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ese es el traje de un escogido de Dios. Soportándonos, dice el apóstol Pablo, unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué alta la vara, ¿no es cierto? Mire los dichos del apóstol Pablo. Perdona como Cristo te perdonó a ti, porque eres la imagen de Cristo. Eres la imagen de Dios. Y sobre todas estas cosas dice, vestidos de amor. Sobre todas estas cosas vestidos de amor. Dice que es el vínculo perfecto. Si hay algo que a ti te vincula con el Dios eterno, con Yeshua, el Mesías, es justamente el amor. Eso es lo mejor que a ti, o lo más grande que a ti te puede vincular con el Eterno. En el verso 15 dice, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Amados hermanos, que sea eso lo que gobierne en nuestros corazones, la paz de Dios. Que no haya otra cosa gobernando mi vida, que no sean las riquezas las que me gobiernan, que no sean la avaricia las que me dominan, que no sea la pornografía que me domina,
que no sean los negocios ilícitos que me dominan, que no sean otras cosas que no son de Dios las que me gobiernan, sino que sea la paz de Dios que gobierna mi corazón, la que me mueve. Dice, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo dice, more en abundancia en vosotros. Qué lindo, ¿no? Que la palabra de Cristo more, pero en abundancia. Que tú cuando abras la boca, de ti no salga otra cosa que palabra, porque estás con una abundancia tremenda que las palabras se te salen por la boca, por los poros. Que abunda en ti la palabra de Cristo. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia. Oiga, mire, no es que usted cante con una voz extraordinaria. No se está refiriendo a que cante con gracia, ¿no es cierto? Que no. Se está refiriendo que sea agradecido, que de su agradecimiento, de su gratitud al Señor salgan por sus labios alabanzas en gratitud, sin importar la voz que tengamos. No todos tenemos una voz preciosa para cantar como algunos el Señor lo ha dotado de aquello. El Señor le da a cada uno como quiere, ¿no es cierto? Y a algunos le ha dado a hombres y mujeres en voz extraordinaria que a uno lo deleitan cuando cantan. Pero aquí no se está refiriendo a eso, ¿ya? Dice, cantando con gracia, es decir, en acción de gratitud. Dice, en vuestros corazones, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Mire, no hay registros de que Moisés fuera un gran cantor, pero sin embargo, cuando cruzan el Mar Rojo, cuando Dios los rescata allí milagrosamente, cuando logran cruzar y logran ver que se devuelven las aguas y se llevan a todos los egipcios que venían tras ellos para darle muerte, Moisés cantó. Y si usted lee la canción que Moisés cantó, ni siquiera rima, pero nace en el corazón. Es una canción de gratitud, de alabanza del corazón. Y tal vez no tenía gracia para cantar, pero él no es lo que el Dios quiere. Lo que Dios quiere es el agradecimiento del corazón, que nazca de acá la canción. En el verso 17 dice, y todo lo que hacéis sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amados hermanos, esta es la palabra de hoy que he querido compartir, analizar brevemente, y espero que a ustedes les sirva como me ha servido a mí. Y Jehová Shalom, si el Eterno nos permite en su eterna voluntad y en su entrañable misericordia, estaremos aquí la próxima semana, compartiendo, como siempre, la palabra del Señor. Jehová Shalom.